vull agrair també a la meva editorial Miranar, per suposat a la meva editora Lídia Fernández, per haver confiat en mi fins al final. Ara començaré a parlar en castellà. La meva editora y la meva editorial son de Madrid, así que le doy la palabra. Bueno, pues buenas tardes, es un placer estar en un entorno tan agradable, como decía, acompañando a Francesc, quien a tenor de lo que he podido leer de él, se me antoja un escritor con mucho instinto narrativo, con mucho nervio narrativo, y he tenido oportunidad de hacerle alguna crítica al respecto de la novela, que no es por dorar la píldora, pues si no, no lo habría hecho, y es una novela que me ha gustado mucho, entonces agradezco también que él me haya propuesto el comparecer aquí, acompañándole esta tarde. Para empezar, me gustaría decir que, como siempre ocurre, lo primero a lo que se nos va a la vista cuando vemos un libro es la cubierta, que, como podemos observar, la del libro de Francesc es muy plástica y muy bonita. Entonces, con respecto a esta portada, podemos decir que es obra de un artista plástico, precisamente, que aquí nos acompaña, Wolfgang Atter, que es pintor, fotógrafo, también trabaja el arte digital y es un artista que suele realizar trabajos para la editorial Miramar desde hace mucho tiempo. Y como hecho destacable, decir que es el que se encarga de diseñar los premios que anualmente otorga la editorial Miramar. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer para mí asistir a este acto de presentación de la novela Ecún de Francesc Hidalgo, una interesante y amena obra cargada de muchos y diversos ingredientes, cuya cubierta me encargó realizarla la editorial Miramar, con la que tengo el gusto de colaborar habitualmente desde hace ya mucho tiempo. El diseño de una portada de un libro es uno de los retos más sugerentes con que se puede encontrar un artista plástico y cualquier creador en general, ya que viene a ser la antesala de lo que se va a encontrar el lector al sumergirse en el libro. Por ello, hay que dar alguna clave, pero en ningún caso desvelar nada. La portada ha de ser llamativa, ha de invitar a la lectura, tal vez crear una incógnita, pues una buena edición he de contar siempre con la parte superficial que aporta una primerísima impresión. Además, el que la editorial Miramar cuente con nosotros los artistas plásticos para sus portadas supone una invitación al diálogo entre los distintos ámbitos de la creatividad. En el caso particular de la novela Ecún, he de decir que Francesc Hidalgo consiguió con su protagonista llevarme en primera persona por todas y cada una de las aventuras, desventuras y peripecias de un guerrero yoruba. Producto de tal experiencia es la portada del libro que hoy presentamos. Les deseo una muy agradable lectura. Muchas gracias. Voy a tener a bien leer unas pequeñas pinceladas que he escrito sobre las impresiones que yo tuve. Pues siempre se suele decir que una obra crece con las sucesivas lecturas e interpretaciones, entonces yo voy a resumir un poco las mías a través de estas notas. Bien, ahondando ahora en el libro en sí, diré que se trata de una novela en el sentido más fiel del término. Quien se adentre en ella accederá al análisis penetrante de las pasiones y sentimientos humanos, a los multiformes aspectos del hombre y del mundo, a la interpretación de épocas pretéritas al modo de Walter Scott o Victor Hugo, a la crítica no maniquea de ciertas realidades eternas. La novela de Francesc Hidalgo ha asimilado sincréticamente diversos géneros literarios, el ensayo, las memorias, la crónica de viajes. También incorpora el análisis psicológico al modo de Marcel Proust. Ecún, asimismo, es una novela de acción y a la vez de personaje, no dejando tampoco de lado el espacio, los espacios
mejor, aquellos lugares donde transcurre la trama. Para terminar, decir que ha sido un placer leer Ekun, pese a los durísimos pasajes que incluye, toda vez que trata de la esclavitud en el siglo XVIII, cuando Portugal era la principal nación occidental dedicada a la intermediación de la trata de esclavos. Pero seguro que Francesc nos ilustrará mejor sobre estos y otros aspectos relativos a su magnífica novela. Muchas gracias, Francesc, y a todo el público asistente, y muy enhorabuena. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la esclavitud? La esclavitud es carecer de libertad por estar bajo el dominio y la sumisión de otra persona. Esto me seducía y me llevaba a pensar en hacer una estructura y escribir sobre este tema. Pues lo hablé con mi mujer, lo hablaba con mis hijos, lo hablaba con mi padre, lo hablaba con amigos, y todos me decían lo mismo: está bien, pero es que se ha escrito mucho sobre todo esto. Sí, es verdad que se ha escrito mucho sobre todo esto. ¿Y qué? Jamás será bastante, nunca será bastante para describir sobre la esclavitud. ¿Por qué? Porque sencillamente hay que denunciar los hechos que otras personas, que creyéndose superiores a otras, abusan y trafican con personas, sin importar el daño que le hacen físico y mental irrecuperable. Por eso yo me decidí a escribir Ekun. Es una lucha diaria, una lucha constante por conseguir su libertad. Y lo que has dicho está bien, pero una cosa es la teoría y otra es el ponerse manos a la obra. ¿Cómo empezaste a documentarte y a trabajar? Sí. Cuando uno quiere comenzar un proyecto, lo primero que hay que hacer es como diseñar, pues, hacer una casa o hacer una máquina. Es decir, tienes que hacer un proyecto, hacer unos planos. Esto me llevó a crear unos personajes principales, a pensar en la tribu Yoruba y no en otra, porque los portugueses en el año 1300, 1400 se introdujeron en África y invadieron poblados tan dispersos y tan distintos como los mandingas y los yorubas. Principalmente estas tribus eran gente de un aspecto físico imponente y eso les atraía. Para saber la idiosincrasia del pueblo yoruba, en la estructura, para crearla, tuve que introducirme y saber cómo piensan, cómo visten, cómo hablan, cuáles son sus cantos, cuáles son sus ritos, cómo es una boda yoruba, cómo comen. Esto no lo puedes saber en una Wikipedia, ni siquiera en una enciclopedia, ni visitando bibliotecas, no. Esto hay que documentarse a través de la embajada. La embajada de Benín y la embajada de Nigeria me proporcionó toda esta documentación. Esto es un trabajo laborioso que luego lo desarrollé con la Facultad de Historia y la Facultad de Antropología de Barcelona. Es un trabajo duro, difícil, pero hay que ser constante y ahí está. Entonces, ¿qué hice? Hice la estructura de lo que quería. Cuando ya tenía la estructura de lo que quería, creo unos personajes y después de esos personajes yo sé que lo voy a escribir, sé cómo va a comenzar la historia y sé cómo va a acabar la historia. Y evidentemente, cuando voy empezando a escribir capítulos tras capítulo, claro que voy improvisando. Lo más difícil de todo esto, lo que a mí personalmente me causó más dolor de cabeza, por así decirlo, es la navegación. Manejar una corbeta en el siglo XVIII cruzando el Atlántico Norte es muy complicado. Para introducir al lector dentro de una navegación que lo absorba, tienes que saber hablar como hablaba la marinería, cómo son los materiales, cómo se maneja una corbeta,
Esto lo hice a través de leer muchos libros de navegación, porque yo tenía y tengo poco conocimiento de navegación, y a través de la Comandancia de Marina de Barcelona. Ellos me proporcionaron la posibilidad de subirme a un velero y de saber las artes de la navegación. Era imprescindible hablar como se hablaba en la época y tratar como se trataba en la época, pues, un capitán de un velero a su tripulación. Para mí esto era muy importante. Yo lo que quería conseguir, evidentemente, es introducir al lector, pero sobre todo, más que denunciar cualquier cosa, era que se goce leyendo. Cuando yo era pequeño, ya cuando comenzaba a leer, yo mismo me preguntaba, ¿pero por qué a la música le gusta a todo el mundo y sin embargo no le gusta leer? Y es muy sencillo. Todo el libro está esperando a su lector. Y todo lector espera que le llegue su libro. Espero que el boom os llegue a vosotros, por supuesto que sí. Como yo anticipaba anteriormente, el libro tiene un alto componente ensayístico también, porque quien se introduzca en él va a aprender, efectivamente, como anticipaba Francesc, va a aprender términos marineros, modos de operar en la marinería, va a aprender sobre tribus africanas, va a aprender sobre comidas de época, porque efectivamente es un libro muy bien trabajado y muy bien documentado. Y también está documentado y trabajado en otro sentido. Pese a ser una novela escrita en tercera persona, un novelista omnisciente que controla todo el registro civil de personajes, estos tienen un componente, incluso el más secundario, tiene un componente de penetración psicológica. Él se ha encargado no solo de hacernos una descripción física exterior, sino que los personajes son traídos en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus maneras de proceder, que no son planas, sino que son personajes muy redondos. Sí, es correcto. La situación de un diario, de expresar sus pensamientos y su vivencia durante la navegación desde las costas de Dakar, desde la isla de Gorée, es una pequeña isla frente a las costas de Dakar, hasta los Caribes. Nicoleta refleja todo este viaje en su diario, pero no escribe en su diario la navegación en sí, no, solo su pensamiento, solo su vivencia. Cuando leáis con vosotros seréis Nicoleta en ese momento. Entonces Nicoleta, a pesar de su puritanismo, de su cultura, porque era enfermera, de ser europea, era parisina, muy religiosa, muy devota, una personalidad muy de los suyos, muy amigo de sus amigos, muy devota para los demás. No le gusta el trato que se le da a los esclavos, pero tampoco lo rehuye, porque ella ya ha nacido con esa cultura, ha nacido con eso. Los esclavos son cosas, y como son cosas, los utilizo. Es que no, hay un pasaje en la novela que voy a decir ahora, es un pequeño pasaje, y veréis cómo es como en Nicoleta, con este pequeño pasaje, si me lo permitís, os lo voy a decir. Me voy a poner en la piel de Nicoleta. Son las 3 de la madrugada y está cayendo una tormenta, una tempestad a bordo del Jebel en pleno Atlántico Norte. Nicoleta oye un gemido y piensa que quizás se trate de uno de los animales que se ha escapado de la cuadra, y esto le preocupa. Así que se va a la cubierta y lo que ve no es un animal. Lo que ve le desgarra su corazón. Lo que ve es a una niña africana de 12 años que está en posición fetal, rota como un muñeco de trapo sobre la cubierta del Jebel. Está sangrando por los ojos, por la cara, por las orejas. Acaba de ser violada por 4 marineros. Esto a Nicoleta le quema por dentro. Se acerca
y le lava la cara a esa niña y le ofrece un poco de té caliente, cuando de repente la sorprende su esposo. Su esposo es Dima Hagen, es el contramaestre de Jebei, y le dice: ¿qué haces, esposa? Y ella temerosa: no lo ves, le estoy dando de beber a esta criatura. ¿Criatura? No veo a ninguna criatura. Oye, Dima, no seas así, si es solo una niña. No, Nicoleta, no, te equivocas. Lo que ves no es una niña, lo que ves es una puta perra negra. Y la puta perra negra no se le puede dar té. Y le pega una patada a la niña y una bofetada a su mujer. Vete para tu camarote, en vez de volver a hablar contigo. Sabrá quién soy yo, y ella, en su soledad, en su camarote, piensa: Dios santo, pero ¿con qué clase de monstruo me he casado yo? Ya lo sabrá, porque como he dicho antes, Nicoleta lo va a pasar mal. Eso es el bien. Y la otra cara, su marido, Dima Hagen, es el mal. Francesc, cabe decir que a lo largo de toda la novela la gente va a encontrar una manera muy descarnada a veces de escribir, porque Francesc no rehúye lo duro, lo truculento, y hay escenas de sexo muy explícitas y de abusos y de peleas, luchas, como digo, muy descarnadas y terribles. Y bueno, ya más que hablando de Kuhn en concreto, sino refiriéndonos más a tu oficio como escritor, me gustaría que nos contases o que compartieras en la medida de lo posible tu forma de escribir, tu cocina, por así decirlo, y cuáles son tus lecturas habituales, si es más el género ensayístico, novelístico, poético, un poco tu entorno como escritor y tu día a día. Cuéntanos un poco. Bueno, desde pequeñito, desde que tenía 10, 12 años, pues comencé a leer el que todavía, y lo será hasta que me muera, mi escritor favorito, que no es otro que un poeta uruguayo que se llama Mario Benedetti. Mario Benedetti me emociona cuando hablo de él. Aquí hay muchas compañeras que me están viendo ahora que saben de qué hablo, porque les he dicho muchísimas veces muchos poemas de Mario Benedetti, otros no, son míos, y se ríen ahora, pero bueno, ahí hemos hecho la cosa, la gracia. Me he identificado mucho con este autor, con este escritor. Pues lo que quiero decir sobre Kuhn es que Francesc ahora mismo está siendo un oferente de emociones y aventuras. Cuando os introduzcáis en Kuhn, se convertirá en un transmisor, porque es lo que hace, transmitir a muchas emociones a través de esta novela. Y este es un punto de aparte, porque tenemos que hablar de otro proyecto en el que estás ahora metido y que a no mucho tardar también lo tendremos. Cuéntanos. Sí. En la vida te lleva a situaciones que no sorprendentes e inesperadas. Un día me crucé con un amigo, una persona que ahora es un amigo, es armenio, y entre cafés y cafés y charlas me hablaba de su idiosincrasia, de su pueblo, de las costumbres de su pueblo, y me hablaba de lo que padeció su pueblo. Y aquello me emocionó y me preocupó, hasta tal punto de que comencé a ir a charlas y a algunas conferencias que la comunidad armenia de Barcelona pues daba, a bailes, a sus costumbres, a sus comidas, y oye, me seducía. Pero lo que más me preocupaba es ¿por qué no se sabe de su problemática? ¿Por qué no se sabe de su padecimiento, que no es otro que el genocidio armenio? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Todo esto me preocupó y me llevó a hacer lo que os he dicho antes, una elaboración esquemática de una nueva novela.